Hola queridos hermanos, sean bienvenidos a su canal. Les saluda el Padre Umaña Ángel. Dios les bendiga a todos. Hoy en este día queremos meditar la palabra de Dios, especialmente la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Parece importante resaltar lo que nos quiere decir San Pablo a cada uno de nosotros. Una de las ideas principales es: pidan a Dios por todos los hombres, pues Él quiere que todos se salven. Y esto nos dice la palabra de Dios. Jesucristo quiere que cada uno de los hombres pues llegue a ese conocimiento, como lo va a decir San Pablo, y conocimiento de la verdad, que conozcamos la palabra de Dios. Por eso hoy meditamos esta lectura de este día, que es importante para nosotros, los cristianos, la meditación de la palabra de Dios. Hoy San Pablo nos dice a nosotros, miren lo que nos dice San Pablo en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8, es la lectura que vamos a meditar en este día. Nos dice a nosotros: te ruego, hermano. Lo primero que nos pide Pablo a nosotros es que lo hagamos. Te ruego, hermano, te ruego a ti, que nos escucha a través de las redes sociales, dice Pablo, que ante todo hagan oraciones. Lo primero que debe hacer el hombre cristiano es orar. Pablo nos está diciendo: te ruego, hermano. Pablo nos está diciendo a nosotros: mire, usted lo primero que debe hacer es hagan oraciones. Usted lo primero que debe hacer es orar. Cuando usted se levanta en el día, cuando usted se despierta, ¿qué es lo primero que usted hace y qué es lo que viene a su mente? Porque Pablo hoy nos está diciendo: lo primero que usted debe hacer es orar, es pedirle a Dios. Lo primero que usted debe hacer es buscar a Dios de corazón. Y a eso nos llama Dios todos los días. El que quiera Dios que nos salvemos significa que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr a través de la oración. Por eso Pablo nos dice: mire, hagan oraciones, hagan plegarias, hagan súplicas. Y podemos decir: pero cada uno es diferente. Oraciones nosotros ya las conocemos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1, nos dice a nosotros que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor le dijo: bueno, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración del Padre nuestro que nosotros hacemos en la misa, que hacemos en el rosario, y que la podemos hacer como una oración personal. Es una fórmula que el Señor nos da a nosotros para que podamos orar, que no digamos tantas palabras, porque el Señor dice: mire, la gente cree que con hablar mucho creen que serán escuchados. Pero el Señor nos dice a nosotros y nos muestra esa oración del Padre Nuestro. Nos dice hay que orar en esa bonita oración del Padre Nuestro. Y por eso Pablo nos dice: ante todo hagan oración. Mire, cuando usted va a comer, haga oración. Cuando usted se despierta, haga oración. Cuando usted llegue al trabajo, haga oración. Cuando usted vaya a salir de viaje, haga oración. Mire, yo recuerdo que cuando yo salía como señor Contreras, lo primero que nosotros hacíamos era oración. Hacíamos una pequeña oración y durante el viaje hacíamos el rosario, y en la noche, antes de dormir o después de la cena, rezábamos. Recuerdo también que en el seminario, mire, nos levantábamos temprano. Sí, nos duchábamos, pero después de eso nos íbamos a la capilla a orar y después teníamos la Santa Misa. Y a mediodía rezábamos el ángel. Yo les invito a ustedes a orar con el ángel, recen el ángel. Y después, a la tarde teníamos la oración de la víspera, en la mañana las laudes, en la tarde las vísperas. Y en la noche, después de la cena, teníamos el Santo Rosario. Y después, a las 9 de la noche, pues teníamos la oración de completa. Esa es la oración que debe hacer el sacerdote, la oración de completa. Entonces,
teníamos todo el día oración, y es lo que nos dice a nosotros el apóstol Pablo. Mire, hagan oraciones, hagan plegarias, pídanle a Dios, hagan súplicas, dice, hagan oraciones, plegarias, súplica. ¿Qué tiene que pedirle a Dios? Si usted está enfermo, pídale a Dios que le sane. Pero eso sí, no deje de ir al médico, porque la palabra de Dios dice, hay que orar, pero también hay que ofrecer cosas a Dios, pero también hay que ir donde el médico, la enfermedad. Yo le agradezco a todas las personas que han orado por mí, por mi salud en estos días que he estado un poco malo, que he estado un poco enfermo. Pero ahí vamos haciendo la misa y vamos haciendo las oraciones, oramos, pero también vamos al médico. Entonces, hay que hacer súplicas, sí, hay mucho por qué pedirle a Dios. Y mire, Pablo nos va a decir a nosotros por qué debemos orar, por qué debemos hacer plegaria, por qué debemos hacer súplica. Pablo nos va a decir a nosotros, mire, ustedes deben orar, hacer oraciones, plegarias, súplicas, y más en estos tiempos, tiempos de dificultad. Y una cosa importante que dice Pablo, y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Cuántas veces usted le agradece a Dios? ¿Has hecho acciones de gracia por todos los hombres? Porque Pablo nos está diciendo a nosotros, mire, y nos pide, y en particular, sí debemos orar por todos los hombres. La Virgen nos pide a nosotros que en el rosario recemos por la conversión de los pecadores, que recemos por la conversión de los... Y en particular, dice Pablo, por los jefes de Estado. ¿Quiénes son los jefes de Estado? Presidentes y demás autoridades, dice Pablo. Hay que orar de manera particular por los jefes de Estado, por los presidentes y las demás autoridades. ¿Por qué debemos orar por ellos? Padre, mire, pero es que ellos hacen mucho daño. ¿Por qué debemos orar? Mire, porque esta gente, aunque no nos guste, aunque no queramos, pues ellos llevan los países. Ellos llevan los países. Ellos son los que promueven leyes, quitan leyes, ponen leyes. ¿Por qué debemos hacer oraciones, plegarias y súplicas? Y en particular dice Pablo, por ellos, por los jefes de Estado, gobernadores, alcaldes, diputados. ¿Por qué debemos orar por ellos? Mire, porque ellos aprueban leyes del aborto. Y hay que orar mucho por esta gente, porque en vez de buscar las cosas de Dios, pues buscan las cosas del diablo, vamos a decirlo así. O van en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Van en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Porque uno de los mandamientos de la ley de Dios nos dice a nosotros, mire, no matarás. ¿Y qué hacen ellos? Aprueban la ley del aborto. Entonces, por eso nos dice Pablo, mire, hay que orar mucho por ellos. Hay que pedirle mucho a Dios. Sí, nosotros nos molestamos por cómo ellos llevan los países. Nos molestamos porque ellos dejan perder muchas cosas. Pareciera que no supieran llevar o canalizar las cosas. Pero dice Pablo, mire, más que hablar y criticar, pues hay que orar por ellos, para que no aprueben la eutanasia, para que no aprueben el aborto, porque van en contra de la iglesia. Mire, hay que orar por la iglesia de Nicaragua. ¿Cuántos de ustedes han orado por el presidente de Nicaragua? O sea, a veces criticamos, pero allá está un obispo preso, Monseñor Rolando Álvarez. Hay que orar por la iglesia de Nicaragua, pero también hay que orar por el gobierno, dice, por los jefes de Estado y las demás autoridades. ¿Para qué hay que orar? Mire, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, porque no la llevamos. Mire, el pueblo con los jefes de Estado, con las autoridades, no se la llevan en paz. Se vive peleando. Mire, aquí en Venezuela la gente no quiere al presidente, no quiere a los alcaldes, no quiere a los gobernadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han hecho una buena gestión. Pero dice Pablo, hay que orar por ellos para llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido, porque no se respeta la vida, porque se desea la muerte. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice, mire, hay mucho trabajo que hacer, ¿sí? ¿Y cómo? A través de la oración, a través de la oración. ¿Cuántas veces usted ha rezado un Padre Nuestro por el jefe de Estado, por las demás autoridades? ¿Cuántas veces usted ha ofrecido un rosario por la conversión de ellos? Porque sabemos que no son los mejores. Es más, el mismo Jesús dirá de ellos. Ustedes saben que los jefes de los pueblos los oprimen. Sabemos eso, los oprimen. Que los jefes de Estado, que las autoridades, dice Jesús, oprimen al pueblo.
En su pueblo no lo están oprimiendo, claro que sí. Ahorita con todas estas leyes que se están dando, con todo esto que quieren dar de la identidad del ser humano, que quieren engañar a la persona, que están diciendo que sí, que está bien, que si usted quiere ser mujer está bien y que si quiere ser hombre está bien, en fin, cambiándole el sexo a la persona. Ellos le están promoviendo esto diciendo que eso está bien, cuando eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces por eso dice Pablo, mira, hay que orar por ellos. Porque dice Jesús, ellos oprimen al pueblo y tiranizan. Ellos son tiranos. Se quieren molestar, moléstese, pero es la palabra de Dios. Es el mismo Jesús quien lo dice. Mire, los jefes de Estado oprimen al pueblo y tiranizan. Entonces, ya Jesús dice, ¿qué clase de personas son las que están en el poder? Que oprimen a las personas. ¿Y cómo las oprimen? Bueno, diciendo que ellos son los que mandan y que, por lo menos aquí en Venezuela, pues ellos no quieren soltar el poder. ¿Qué se puede hacer? Hay que orar por ellos ahora. Y usted dirá, padre, pero ¿cómo podemos orar con tanta dificultad? Mire cómo tienen el país. Y usted me pide todavía que rece, pues no se lo estoy pidiendo yo. Lo está pidiendo es la palabra de Dios. Porque a lo mejor yo como persona le puedo decir, no rece por ellos. Pero yo no le voy a decir lo que yo pienso, yo le voy a decir a usted. Es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos está diciendo San Pablo. Hay que orar por ellos, hay que pedir por su conversión, para que ellos cambien, para que ellos sean mejores, para que ellos crean más en Dios. Aunque ellos agarran un Cristo y dicen que creen, pero es mentira. Porque como usted dice que cree en Dios, pero promociona el aborto. ¿Cómo es que usted dice que cree en Dios, pero promociona la eutanasia? ¿Cómo es que usted dice que cree en Dios, pero dice que el hombre puede cambiar su naturaleza de ser hombre para ser mujer y a la mujer para ser hombre? Entonces, ¿cómo se cree esto? Pues ahí es donde nosotros no sabemos, que a ellos no les importa la religión, sino a ellos les importa el populismo. Y por eso Pablo dice, mire, hay que orar por ellos. Y si usted reza por ellos, va a decir Pablo, esto es bueno y agradable ¿a quién? A Dios nuestro Salvador. Si usted es una persona de que reza, mire, y Jesús nos dice a nosotros, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Usted tiene que aprender a amar a su enemigo. Usted tiene que aprender a hacer una oración por él. Porque dice la palabra de Dios, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos los hombres se salven. Dios también quiere que ellos se salven. Usted rece por ellos y rece por usted. Pero Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos nos salvemos. Pero que ellos crean de verdad en la Eucaristía. Que ellos crean de verdad en el amor a Dios. Y nosotros, nuestro trabajo es rezar. Mire, la iglesia reza por las autoridades civiles. La iglesia siempre reza por las autoridades civiles. La iglesia siempre ofrece una misa por ellos. No aplaudiéndole el trabajo que está haciendo, porque si es un trabajo que no está en voluntad de Dios, pues la iglesia le va a decir no. Pero reza por la conversión de aquellos que tienen el poder y reza por la conversión de ellos. ¿Para qué? Para que ellos también un día se puedan salvar. Para que ellos promuevan los mandamientos, para que en vez de decir sí al aborto, digan no, mire, hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás. Entonces, no a la eutanasia y no al aborto. Pero hay que rezar, mire, hay que rezar. Necesitamos 1 millón de personas rezando el rosario. Necesitamos que usted rece. Necesitamos que usted rece por las autoridades. Y más en estos tiempos, nuestro trabajo como cristiano es rezar. ¿Por qué se sostiene la iglesia? Por las personas humildes como usted, que rezan todos los días el rosario, que rezan el ángel, que le dan gracias a Dios por los beneficios, por lo que tienen, por lo que somos y por lo que tenemos. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros, mire, a ser verdaderos hombres de oración. Que en nuestro corazón no haya rencor, aunque ellos se porten mal. Aunque a ellos, usted dirá, se lo merecen, que yo no lo quiera, que yo lo odie, que yo tenga rencor. No, pero la palabra de Dios le dice a usted, mire, no puede haber rencor en su interior. No puede haber rencor en su vida. No lo puede haber. Usted no se puede dejar llenar de ese rencor. Porque mire, ¿qué nos va a decir el libro de Sirach, capítulo 27, versículo 33? Cosas abominables. ¿Qué significa? Cosas que no le agradan a Dios. Son el rencor y la cólera. Y usted no puede vivir lleno de rencor. Hoy Pablo le dice, en vez de tener rencor y en vez de tener cólera, usted debe orar
y en particular por ellos. Aunque usted crea que ellos no lo merezcan, pero nuestro trabajo, nuestro deber es orar por ellos para que se salven. Entonces debemos orar. ¿Qué debe hacer usted? Debe orar. Debe rezar el Santo Rosario. Rece el Santo Rosario y récelo por los jefes de Estado. Récelo por ellos. Pídale al Señor que les cambie el corazón, que les cambie la vida. Pídale a Dios. Y hay que orar mucho por ellos. Necesitamos 1 millón de personas rezando el rosario. Y usted puede ser parte de ellos. Entonces, que todos los días nosotros oremos. ¿Podemos interceder? Claro que sí podemos interceder. Mire, en la Iglesia Católica nosotros creemos en la intercesión. Los que no creen en la intercesión son ¿quién? Los evangélicos, en la intercesión de los santos, en la intercesión de la Virgen María. Mire lo que nos va a decir San Pablo. Y esto nos lleva a nosotros, porque cuando Pablo nos dice a nosotros, hagan oraciones, hagan súplicas, hagan plegarias, y en particular por los jefes de Estado, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que nosotros podemos interceder por ellos ante Dios, que Dios está viendo la maldad de ellos, pero nosotros podemos rezar para que ellos cambien, para que Dios toque sus corazones también. Entonces, ¿creemos en la intercesión? Claro que sí, nosotros como cristianos creemos en la intercesión de los santos. Mire lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Porque no hay sino un solo Dios. Porque no hay sino un solo Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno solo. No son varios, uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Cristo Jesús. Hombre, él también que se entregó como rescate por todos. Entonces, hoy la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que Jesucristo es el único mediador. La Iglesia Católica enseña que el único mediador es Jesucristo. Los demás, la Virgen María es intercesora. Los santos son intercesores. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de ello? Mire, para eso usted tiene que tener la palabra de Dios. Tengan la Biblia a la mano. Tengan la Biblia a la mano. ¿Por qué? Porque hoy la palabra de Dios, mire, en San Juan, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Evangelio de San Juan, capítulo 2. Evangelio de San Juan, ya lo tenemos aquí a la mano. Capítulo 2, versículo del 2 al 8. Vamos a leer este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos altos, del 2 al 8. A ver qué nos dice. Porque estamos hablando de la intercesión. Sabemos, dice San Pablo en la carta a Timoteo, que el único mediador, hay uno solo, es Jesucristo, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. La iglesia nos enseña el único mediador, pero tenemos intercesores. ¿Qué significa intercesor? Aquellos que nos ayudan a acercarnos ¿a quién? A Jesús. Escuche bien lo que dice la palabra. San Juan capítulo 2 versículo. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Y la llenaron hasta arriba. Jesús le dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si nosotros vemos en el texto, nos damos cuenta que en la boda de Caná, dice la palabra de Dios, se acabó el vino. ¿Y quién fue la que intercedió? Nadie más fue a hablar con Jesús, solamente fue la madre de Jesús y le dijo, ya no tienen vino. ¿Quién habló con Jesús? María. María intercede por aquellos que se quedaron sin vino. No fue el mayordomo, no fueron los sirvientes, sino fue María. Por eso la iglesia nos dice a nosotros que María es intercesora, que María es la madre de Jesús y como madre, pues su hijo la va a escuchar. ¿Sí? Como madre su hijo la va a escuchar. ¿Y qué pasa con esto? Mire, y aquí la poderosa intercesión de la Virgen María.
Porque Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Jesús le está diciendo a María que él no va a hacer nada porque todavía no es tiempo. Pero aún así, María dijo, ella le dijo a los que están diciendo: hagan lo que él les diga. ¿Y qué pasó allí? Mire, dice que habían 6 tinajas y Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas de agua. Es decir, María intercedió porque no había vino. Jesús le dijo: todavía no. Y María le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo lo que María pidió. Pues el agua se convirtió en vino y ahora pues ya tenían vino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que María es una poderosa intercesora entre nosotros y Jesucristo. María va a interceder porque el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Mientras que María intercede por nosotros, ¿ante quién? Ante Jesucristo. Va a interceder. Va a interceder por cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted reza el rosario y le pide a María por una oración, una plegaria, una súplica particular, María va a interceder. Esto cuando usted rece el ángelo, esto cuando usted rece el Santo Rosario. María va a interceder, María le va a pedir a Jesús y Jesús por tanto va a escuchar a su madre y va a interceder por nosotros, es decir, nos va a ayudar, nos va a escuchar. Mire, escuchemos, porque ahora entonces dirá la gente, los protestantes, que es mentira la intercesión de los santos, que nosotros creemos en eso y que eso es mentira. Pues mire, a veces Dios no escucha, o no es que no escucha, Él escucha. Dirá la palabra de Dios: ¿acaso no va a escuchar el que hizo el oído? Claro que sí, Dios escucha, pero muchas veces no nos presta atención porque nosotros no hemos hecho las cosas bien. San Mateo capítulo 15 versículo 22. Vamos a buscarlo aquí. San Mateo capítulo 15 versículo 22. Vamos a escuchar este texto y vamos a ver la intercesión, porque nosotros también creemos en la intercesión de los santos. Por eso cuando yo le pido, usted sentirá que yo le pido y le pido a Dios y digo: Padre, pero es que Dios a mí no me escucha, yo tanto que le rezo, tanto que lo pido, pero Él a mí no me escucha. Mire lo que pasa con la palabra de Dios. Él nos va a decir a nosotros, mire: y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando. ¿Cómo se acercó aquella mujer cananea? Dice la palabra de Dios, gritando. ¿Qué gritaba? Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Pues ahí está pidiendo, ahí está haciendo una súplica, ahí está haciendo una plegaria, ahí está haciendo una súplica y una plegaria aquella mujer. ¿Cuál es la súplica y cuál es la plegaria? Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Primero, está orando. Segundo, mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Pide una súplica, que la ayude, que la ayude. Y dice la palabra de Dios, Jesús no le contestó nada. Hay veces que usted va a llorarle a Dios, hay veces que usted le va a gritar a Dios, hay veces que usted le va a pedir a Dios, porque dice usted: yo no creo en la intercesión de nadie, yo voy y le pido directamente a Dios y Él me escucha. Claro que le escucha, nadie le está diciendo que no la escucha, pero no significa de que porque usted le hable a Dios directamente le va a responder. No. ¿Por qué? Porque usted puede ser una mujer cananea. ¿Qué significa una mujer cananea? En este caso es una mujer que no es judía. ¿Qué significa una mujer cananea? Que usted puede ir a pedirle a Dios, pero si usted no se confiesa, si usted no va a misa, si usted no comulga, si usted no busca a Dios de corazón, usted podrá ir a gritarle al Señor, incluso al frente al Santísimo, y dice la palabra de Dios, Jesús no le va a contestar a usted nada. ¿Por qué no le va a contestar nada? Por el tipo de vida que usted está llevando. Porque usted no puede pretender que solamente con ir y gritarle y decirle a Dios, Él le va a responder. Y aquí viene la parte importante, que como estamos llenos de pecado y que como muchas veces estuvimos bien y nunca le pedimos a Dios, pues ahora Dios, pues sí la va a escuchar, pero no le va a decir nada. Y mire aquí lo importante. Entonces sus discípulos se acercaron a Él y le rogaron. ¿Quiénes se acercaron a Jesús? ¿Quiénes están más cerca de Jesús? Los discípulos. ¿Quiénes están más cerca de Jesús? Los santos. ¿Y qué pasa? A Él y le rogaron. Si usted le pide a los santos, ellos van a interceder por usted y le van a rogar ¿a quién? A Jesús. No van a ir ante el Padre, ellos van a ir ante Jesús. ¿Por qué?
porque los santos son amigos ¿de quién? De Jesús. Los discípulos que eran de Jesús eran sus amigos. Lo va a decir la palabra de Dios. Se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Por eso nos dice a nosotros la intercesión de los santos. Usted le va a pedir al santo, y el santo le va a interceder y le va a rogar ¿a quién? A Jesucristo, porque usted va a estar detrás de él. Y mira lo que dice la palabra de Dios: dile a esa mujer porque viene detrás de nosotros gritando. Los cristianos creemos en la intercesión de los santos, por eso la gente le pide a los santos, y los santos le van a decir al Señor: mire, atiéndela. Y Jesús, dice la palabra de Dios, y Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas, al pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, Jesús escuchó a la mujer porque sus discípulos se lo pidieron, sus amigos en este caso, que eran los discípulos. ¿Qué pasa con nosotros? Que Jesús nos va a atender si nosotros le pedimos también a los santos que nos ayuden, porque hay veces que usted sentirá: yo le pido a Dios, pero parece que Dios no me escucha. No, Dios te va a escuchar. Lo que pasa es que llevas una vida tan mala que no quieres cambiar, que toca apelar por los santos para que ellos rueguen por nosotros. Y Dios a ellos sí los va a escuchar. Y de allí entonces Dios nos va a atender. Porque Dios quiere que el pecador se convierta, que deje su pecado y cambie. Eso es lo que Dios quiere de nosotros los pecadores, que cambiemos, que lo busquemos a Él. Por eso la palabra de Dios nos muestra a nosotros la intercesión de los santos. Entonces dirá: ajá, sí, pero es que los discípulos estaban vivos. Bueno, vamos a buscar aquí una cita bíblica, porque nosotros nos damos cuenta de que el Señor estaba pidiendo. El Señor estaba pidiendo a nosotros, los cristianos. ¿Qué nos pedía a nosotros? Bueno, que sigamos pidiendo la intercesión de los santos, que nosotros podamos pedir la intercesión de los santos. Y queremos entonces que ellos sean los que nos ayuden a nosotros a seguir en este caminar. Porque puede ser que usted diga: ajá, pero es que los discípulos estaban vivos. ¿Cómo nosotros creemos? Y en cambio los santos ya murieron. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que podemos recibir la intercesión de los santos, de aquellos que ya murieron? Pues vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 34. Vamos a leerlo. Primero nos hace una pregunta: ¿quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió. Primero le está diciendo: Cristo Jesús es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios. Es decir, que nosotros creemos, los católicos, en la resurrección de los muertos. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Nosotros los católicos creemos en la intercesión de los santos. Ellos ya murieron. ¿Y dónde están ellos? En el cielo. Dice: Cristo resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Por eso creemos en la intercesión de los santos. Cristo está rogando, Él murió y está en el cielo, rogando por nosotros, los que estamos aquí en el mundo. ¿Qué hacen los santos? Ellos murieron, están en el cielo y están rogando también ¿por quién? Por nosotros ante Jesucristo. Si Jesucristo, que murió, resucitó, está en el cielo y está rogando, pues los santos también ruegan por cada uno de nosotros. Entonces, allí nos damos cuenta de que los que ya murieron en el camino de santidad interceden por cada uno de nosotros. Y Pablo nos lo deja en claro a nosotros. ¿Podemos interceder por nuestros hermanos? Sí, tanto nosotros los vivos, haciendo oraciones particulares por ellos, como pidiéndole la intercesión a los santos. En este caso a la Virgen María le pedimos la intercesión. María, se nos acabó el vino, ella intercede por nosotros. Si nosotros le hacemos una plegaria en particular a la Virgen por nuestras necesidades, súplicas, oraciones, plegarias, pues María va a interceder ante Jesucristo, sabiendo nosotros que Jesucristo es mediador. No se den engañar por los protestantes. Los protestantes son los que creen que María es mediadora. No, María no es mediadora. María es intercesora.
los protestantes son los que están creyendo que los santos son mediadores. Nosotros los católicos estamos claros y sabemos que los santos son intercesores, que interceden por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo se entrega por rescatarnos ¿a quién? A cada uno de nosotros. Entonces, donde quiera que nosotros estemos, dice Pablo, hagan oración, donde quiera que se encuentre. Si usted está en su casa, haga oración. Si usted está en el trabajo, haga oración. Si usted está en el tráfico, haga oración. Si usted está viajando, haga oración. Donde quiera que se encuentre, dice la palabra de Dios, haga oración, levantando al cielo sus manos puras. Entonces, purifíquese. ¿Cómo se pueden purificar? A través de la confesión, que ese sería otro tema que tendríamos que abordar. Pero ustedes saben ya lo que tenemos que hacer. Hay mucha oración que hacer y oraciones particulares. En este caso y en este tiempo vamos a orar por los gobernantes para que cambien, para que se conviertan y para que sean hombres de verdaderamente juicios de Dios, que sean hombres verdaderamente cristianos. Y cuando digo cristianos no son evangélicos, cuando digo cristianos católicos, nosotros somos los verdaderos cristianos, ellos no, ellos robaron el nombre. Que sean verdaderos católicos, hombres que guarden los mandamientos. Pues pidámosle a María, con un Ave María, por esta intención particular, por los jefes de Estado, por las demás autoridades civiles, para que puedan cambiar y puedan ver las cosas al estilo de Dios y no se dejen guiar por el mundo ni por el enemigo. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.